Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Bienvenidos a Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Qué serio, qué formal. Usualmente Ricardo hace esto, ¿verdad? Pero Sí. vamos a alternarnos para no aburrirnos. Así que de nuevo, bienvenidos a Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Soy Eduardo J. Umaña. Y yo soy Ricardo Corea y estamos aquí presentando lo que sería hoy sí el primer episodio. Así episodio es. 1. El primer capítulo oficialmente, ¿verdad? Una pequeña mejora con respecto al episodio 0, ¿verdad? Yo creo que sí, hasta cada vez va resultando más, no fácil, pero sí más claro lo que queremos hacer y lo que Ajá, un estamos poco haciendo. más. Sí. Congruente, no sé. No No, vamos a dar fíjate, adjetivos, no. no vamos a dar adjetivos, pero Sí. Nos sentimos más cómodos. nos vos sentimos y yo. más cómodos, Sí, cabal. sí. Y este capítulo Y creo que se nota. Sí, para empezar, casi que, o sea, realmente el capítulo sobre fake news nos pareció bien apropiado comenzar discutiendo ese tema, que está bien de moda por el nombre este nuevo que se le ha dado, pues, o sea, la palabra, la expresión fake news se ha Sí. vuelto bien de moda, ¿verdad? Pero que es algo que existe desde muchos años, o sea, desde hace muchos años existe. Que la puso de moda Trump, como la puso en la agenda otra vez de todo el mundo básicamente, pero que pues, no es algo para nada nuevo. Exacto, los hechos alternativos, Sí. verdades parcializadas, verdades Sí, universos paralelos. mentiras ocultas, ¿verdad? Sí. Negar la verdad, aunque no se pueda negar. Deliberadamente. Y sí, buscamos en este capítulo hacer una pequeña contextualización a través de una pequeña investigación que hicimos. Nos pusimos a buscar en varias fuentes cómo se define fake news después de Trump, ¿verdad? Sí. Cómo lo definen, a encontrar para poder tener una discusión sobre el tipo de análisis que se debe hacer. Creo que se habla, ¿verdad? bien sin querer, por así decirlo, terminamos también como dando algunas luces de cómo identificar un poco más fácilmente alguna fake news, porque al final no todas se pueden identificar Y tan fácilmente. Y como ya hemos dicho en el pasado, ¿verdad? En el capítulo de introducción, no sé si lo dijimos en el anterior, pero es eso, hacer las preguntas. Tratar de, si algo logramos hacerlo, es como nosotros mismos nos preguntamos mucho mientras preparábamos el capítulo. Sí. ¿Cómo darnos cuenta que estamos enfrente de una fake news, verdad? O sea, cómo Para mí, por ejemplo, buscar herramientas para uno estar más consciente de no dejarse ir con un titular, ¿verdad? de la realización, de la preparación, luego de la producción de ese episodio, por ejemplo, a mí me quedó algo que yo no sabía antes, que no a todas las mentiras que pueden decirse en un medio de comunicación se le pueden llamar fake news. Los fake news tienen una intención clara política, ¿verdad? Ya son mentiras deliberadas. Creo que para mí sí fue, Ajá. para ese episodio fue como una revelación, porque a veces un reportero puede equivocarse como cualquier otra persona, ¿verdad? Sin mala intención y Sí. dar una información errónea, y nosotros decimos eso es fake news. Eso es falso, pero no es fake news, porque la fake news es una categoría ya establecida, y si el periodista no tenía ninguna intención oculta, política, económica, de por qué dar esa mentira, entonces no es una fake news. Y aprendimos, yo lo que más recuerdo es lo de reportaje circulatorio. También de cómo Porque se así repite también a la- veces, como tú lo acabas de explicar, o sea, a veces las fake news se generan porque alguien cometió un error o alguien tenía la información parcializada, o sea, Exacto. no la tenía completa, Ujú. digamos. Entonces, sí se convierte en fake news cuando alguien más agarra eso que está desinformado porque le beneficia, ¿verdad? Exacto. Ahí ya y tiene lo una empieza a agenda. difundir ya con esa intención, ahí se convierte en una fake news. Y bueno, ya no vamos a alargar más esta introducción. Escuchen este capítulo, dennos sus opiniones. Nos pueden escribir a @VoxBoxMag en Twitter, en Facebook también VoxBox, y en Instagram
Boxbox Mac también. También, Boxbox Mag. También nos pueden escribir en nuestras cuentas personales, la mía es Sí, no, Ricardo Corea. perdón, Ajá. te interrumpí. Disculpa. No, mi cuenta en Twitter es @Ricardo Corea. La Y la mía es @EduardoJHumana. También le pueden escribir a la Carla, aunque ella no sabe nada de esto, pero ustedes escriban. Sí, cabal, Carla era la editora, pero por 2 años fue la editora, ahora 3. @accidental 3, @accidental_. Cabal. Cabal, si quieren, escríbanle y putéenla. si quieren sí. nos pueden poner le pueden poner quejas. Sí, si no, pónganle quejas, díganle ahí que no. ¿qué estamos haciendo con Ella su no va a bebé? entender de qué le están hablando, pero ¿Qué le hicieron a mi bebé? Va de... Sí, ya sé. Bueno, y ya sin más preámbulos, esto es el episodio 1, Fake News. Estas son opiniones cuestionables. No tengo ni puta idea de cómo comenzar un podcast. Creo que ninguno lo tiene, ¿verdad? Todavía no tenemos una catchphrase. Tengo el esquema de un locutor tradicional, ¿verdad? En la Sí, cabeza. cabal, primero Hola, tendríamos ¿qué que tal, amigos? ¿Cómo están? Así Ajá. comienza. ¿Qué voz. tal, mi gente? ¿Qué tal, mi gente linda? Buenos días, este es el día 134 del año. Bendiciones para Ajá. todos. Ajá, Lunes, sí. ¿verdad? Maldita sea. Sí. Casito, Ah, no, en la radio no se dicen malas palabras. No se Sí. puede. Y aquí tampoco deberíamos decir días porque va a ser. Es cierto. No, pero para cuando quieran. No, era un decir, hoy no es lunes. Hoy era un decir. es cualquier día. Bueno, pero Hoy es sí. domingo a las 11 de la noche. Sí, cabal, creo que necesitamos la formalidad de una cortinilla. Deberíamos ¿Alguna decir frase? La frase esa de entrada. Bueno, este es el podcast. Somos Eduardo Umaña y Ricardo Corea. Estamos aquí intentando intentando hacer algo, la verdad, por la vida, por nosotros, por el país, por todos. Este podcast pertenece a Boxbox, la revista salvadoreña de opiniones, ¿verdad? Porque no somos periodísticos. Boxbox es, para quienes no lo conozcan, es una revista que pretende dar voz a un montón de voces, a una diversidad de voces que típicamente no tienen un espacio o una voz dentro de los medios de comunicación. Ahora casi cualquier movimiento y cualquier cosa tiene su propia voz en redes sociales, pero en los medios, las agendas de los medios siguen siendo importantes, ¿verdad? Entonces nosotros no somos un periódico, no pretendemos hacer periodismo, pero sí pretendemos tocar temas que nos interesan como sociedad y que vemos que algunos medios no lo tocan o lo tocan mal. Por eso siempre hablamos mucho de derechos humanos, porque eso es algo en lo que creemos. Hablamos mucho de diversidad sexual, por ejemplo, porque es mucho en lo que creemos. Y hablamos de política porque es lo que hay, ¿verdad? Y hablamos de otro montón de cosas y queremos seguir hablando de otro montón de cosas que están en los planes inmediatos para este año. Pero eso se viene después, entre todos los esfuerzos que hemos estado haciendo para precisamente cumplir ese objetivo de tener muchas voces, está justamente el de tener este podcast. Este podcast básicamente sirve para contrastar, para poner en perspectiva nuestras opiniones. Así es el objetivo de este podcast es, si bien el Boxbox estamos bajo la sombrilla de Boxbox, ¿verdad? Entonces siempre estamos enfocados en crear espacios para que las voces puedan reunir a compartir sus opiniones de manera libre, y porque celebramos la diversidad de todo tipo de opiniones, hasta como tú dijiste, de estilos de vida, ¿verdad? De orientaciones sexuales, ¿verdad? De todo, hasta de político, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo el objetivo que nos hemos trazado, ¿verdad? Con este podcast es no solo compartir libremente mis opiniones y las opiniones que Ricardo pueda tener, sino que también desafiarlas, porque creemos que hoy en día es bien importante no solo tener un espacio y promover que existe espacio para que toda la gente tenga una voz, sobre todo en un país donde existe un sistema de medios de comunicación tan cerrado, ¿verdad? Sí, Entonces, en un país tan pequeño a veces cuesta que un montón de grupos de todo tipo que no están dentro de ese sistema puedan tener su voz, ¿verdad? No, y es lo que decía, por ejemplo, ahora un movimiento, bueno, hace poco fue la Marcha del Orgullo,
Y es una marcha que básicamente ahora se puede organizar desde redes sociales, hacer una convocatoria masiva y todo, pero como vos decís, vivimos en un país en el que todavía los medios tienen un peso bien importante. Sí. Entonces, si los medios invisibilizan a ellos, por poner el ejemplo, a la comunidad LGBT, o a la población LGBT, no sé cuál es el término, pero si los invisibilizan, ellos todavía pueden hacer sus cosas y ellos tienen su voz. Pero creo que mientras los medios lo sigan invisibilizando, el mensaje de la diversidad va a seguir teniendo como un tope bien claro, digamos. En cambio, si los medios nos empezamos a interesar en este tipo de cosas, llegamos a más gente y bien difícil porque la gente no lo acepta en este país, específicamente esto, pero poco a poco va creando algo. Y los medios, ¿cómo se llama? Los medios de comunicación tradicionales hasta de alguna manera son los que se encargan de perpetuar en un tipo de pensamiento. Exacto. Un tipo de opinión que ya se trae arcaica. Sí. Que se trae desde hace un montón de tiempo, que no se actualiza. Sí. Entonces lo que hacen es celebrar y perpetuar opiniones que tenían nuestros abuelos, que tienen nuestros papás, que tienen los dueños de estos medios. Y una sola línea de opiniones, que para mí eso es lo malo, porque que vos me digas que sos súper católico y no crees en el matrimonio igualitario, pues mira, al final puede ser una opinión respetable. O son los mismos católicos que creen que tendremos que prenderle en llamas a los mareros. Exactamente. Entonces no hay congruencia, pero lo que yo te quería decir era que no está mal que estas personas tengan sus opiniones, pero ellos tienen un micrófono bien grande para darlas a conocer y no tienen la apertura para decir, yo no opino de esta forma, pero vení, sentate y contame cuál es tu opinión. Existe muy poca para lo que debería haber. Entonces vemos desde VoxBox una oportunidad para hacer esto, hacer lo que nosotros como consumidores de medios nos quejamos de no ver en los medios. Es como es como tener el medio que yo quisiera leer, que yo quisiera escuchar, que yo quisiera ver en El Salvador. Entonces un poco por esa línea nos hemos tomado. Y es como, creo que el paso lógico, una evolución lógica de VoxBox, ¿verdad? Sí. O sea, para empezar, los podcasts están de moda desde hace años en Estados Unidos y en el primer mundo, ¿verdad? Están empezando a pegar en América Latina. Y están comenzando México, a acabar. Entonces, aparte de eso, también es otra manera de compartir opiniones, de crear un espacio de opiniones, porque como regresando al punto, al objetivo de esto, es no solo compartir nuestras opiniones libremente. A veces puede ser que conozcamos de un tema y a veces quizás conozcamos poco, entonces la idea es compartirlas libremente, pero al mismo tiempo cada capítulo o cada entrevista que hagamos, ¿verdad? Cada momento que nos escuchen, cada episodio, digámoslo sin darle tanta vuelta, sirva para nosotros mismos desafiar nuestras propias opiniones. Sí, las vamos a comentar libremente. Sí. Pero también vamos a desafiarlas a través de investigaciones que pueden ser leer algunos libros, o puede ser algo tan sencillo como ir a Google, ¿verdad? A leer unos cuantos artículos para tener un poco menos de ignorancia. Exacto. E idealmente quizás en algún momento entrevistar personas de todo tipo que tengan más conocimiento que nosotros. Entonces eso me parece importante porque justo nosotros creemos que eso es lo que no nos falta como país, en los medios de comunicación en general, en la sociedad. Entonces nosotros vamos a comenzar por nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Compartiendo nuestras opiniones de manera libre, pero al mismo tiempo desafiándolas a través de investigación, del debate con otras personas, ¿verdad? Entre nosotros, porque puede ser que nosotros no estemos de acuerdo en más de alguna ocasión. En más de algún tema. Entonces por eso también nos pareció bien acertado que el primer tema que tocáramos fuera la fake news. Que justamente este es si todo sale bien, están viendo el título en alguna plataforma como Spotify o iTunes o cualquier cosa. Entonces tampoco es una sorpresa, lo están viendo, lo están leyendo ahorita el título. Quisimos empezar con esto porque justamente es donde nos afecta, digamos, donde nos pega más directamente, y creo que antes de empezar con la fake news, creo que es justamente hacer esta aclaración. Voy a decir que el problema es que tenemos demasiada información, pero nadie nos enseña cómo procesar esa información. Yo creo que por ahí es como el origen, siento yo, de muchos de estos problemas. Y es generacional, creo yo, ese problema, porque
Bueno, es una buena pregunta, porque cuando lo pensé y lo comencé a decir, pensé que era generacional, porque nosotros somos una generación, desde nosotros que somos millennials hasta los centennials que ya están no solo apareciendo, sino que teniendo más relevancia. Ya están entrando en el mundo laboral, digamos. Sí, estamos ahorita, de hace unos años hasta ahorita estamos teniendo esa abundancia de información. En el teléfono tenemos bibliotecas, enteras, enciclopedias de información. Mucho más de lo que puedes consumir en tu vida. Exacto, entonces eso no era así antes. Entonces yo estaba pensando que nosotros no se nos enseña eso porque quienes tuvieron que enseñar quizás son la generación anterior, nuestros papás, nuestros profesores, quizás tuvieron que enseñarnos a hacerlo, pero ahorita que lo pienso quizás ni ellos sabían cómo validar información, porque antes lo que sucedía era que los periódicos eran un medio de autoridad. Hace 100 años, era más difícil ponerlo o dudar de lo que publicara un periódico, digamos. Sí, ¿A eso te referís? Sí, era como una panacea, o estaban en el Olimpo, si salía en la tele un programa de televisión, digo, un noticiero. Un noticiero, perdón. Sí. O un periódico publicado. Era santa palabra. Exacto, sí, o sea, ellos lo están diciendo por algo, y es claro, creo yo, que desde siempre ha habido una agenda y una tendencia. Sí. Lo que pasa es que no tenemos medios alternativos o hechos alternativos, digamos. Sí, usando el vocabulario de Trump. Ajá. Y ahora sí lo tenemos para bien y para mal. Que fíjate que yo no sé si con esto nos desviaríamos demasiado del tema, porque queremos ya entrar como a lo que nos trae aquí, ¿verdad? La fake news. Pero por ejemplo, es bien interesante que la guerra que nosotros vivimos aquí en el país, no sé, algunos le llaman conflicto armado, otros guerra civil, no sé cuál es la categoría. Algún día vamos a hacer un podcast sobre eso para averiguar, ¿verdad? Pero el punto es, una de las preocupaciones del FMLN, de ese FMLN histórico que fue la guerrilla, fue precisamente establecer medios de comunicación, porque eran la forma alternativa de contrarrestar lo que se venía manejando desde el poder, digamos, el poder institucional. Ahí es donde salen Radio Venceremos, creo que habían 2 radios más, creo que había una que se llamaba Farabundo Martí. Y, o sea, es bien interesante porque estás en medio de un conflicto bélico donde hay armas, donde hay muertos, donde hay entrenamiento, donde hay militar y todo. Y aún así tener no la visión, sino tener la necesidad de crear tus propios medios es justamente para romper, porque en ese momento, precisamente en la historia, los guerrilleros eran tratados como terroristas, los comunistas comían niños y mataban ancianos y los hacían jabón y no sé qué, entonces había una necesidad de contrarrestar eso a nivel informativo. Pero básicamente durante la guerra, poniéndolo aquí específicamente en El Salvador, eran esas 2 formas de informarte, era lo que decía la radio nacional, que era controlada por militares, digamos, y lo que decía la radio Venceremos, y vos sacabas tu conclusión. El problema es que ahora tenemos 100 canales distintos. Así es. No solo eso, no solo canales oficiales, sino que solo las redes sociales ya son una plataforma. Ajá. Creo que el espíritu inicial de Twitter iba por ahí, pues realmente. Dar ese montón de voces. Dar un espacio. Ellos quizás fueron los precursores de nosotros de dar un espacio a las voces. A las voces, ¿verdad? Porque inclusive se volvió rápido una herramienta de países con autoritarismo o regímenes opresores, ¿verdad? Sí. Que es una herramienta perfecta para organizar manifestaciones, hablar o mandar un mensaje cuando todos los medios están diciendo que está bien algo. Exacto. Entonces, y de eso hasta quejarte de tu político más odiado, ¿verdad? Aquí en El Salvador. O alabar al más amado. Cabal, yo siento que aquí en El Salvador se ha popularizado Twitter, quizás para bien o para mal, pues por culpa de Nayib, ¿verdad? Sí, yo creo porque que sí. Yo que tengo años de estar en Twitter, o sea, tengo mucho tiempo de tener la cuenta, ¿verdad? Sí. Fui bien early adopter a la hora de abrirla. Me he fijado como cada vez veo que hay más cantidad de gente salvadoreña. No, hasta mi mamá tiene cuenta ya en Twitter, no tuitea nada, pero él pasa pendiente de que... Ese es el medio de comunicación directa con el presidente ahora. Básicamente. Bueno, pero si querés entremos directo al tema. Creo que lo primero... Yo creo que está un poco de más, pero
definamos qué es o qué nos referimos con una fake news, que lo hablábamos justo antes de empezar. Eso es interesante porque si yo te hubiera contestado antes de que nos sentáramos a investigar un poco, Ajá, hubiera tenido un concepto un tanto vago de fake news. ok. Porque es fácil decir fake news y Sí. creo que eso inspira no solo esta discusión, sino que, bueno, digamos esta discusión porque no hay que darle tanta vuelta a que estamos haciendo este podcast porque ya lo están escuchando. Sí, cabrón. Pero este tema lo inspira a mí me inspiró un poco cuando nos propusimos. Cuando lo planteamos. Cuando lo planteamos, fue eso de que a veces la gente ocupa bien a la ligera el término de fake news. Sí, Entonces, si yo tuviera que contestar antes de haber leído algo, yo te hubiera dicho que quizás hubiera ocupado un sinónimo para describirlo, hubiera dicho que eran noticias falsas, solo traducir una traducción, ajá. pero sin entrar en tanto detalle de qué tipo de origen tiene, que hay diferentes tipos, qué origen pueden tener. Para empezar, que son una categoría, porque yo creo que un medio de comunicación, digamos un medio de comunicación tradicional, un periódico, podría difundir noticias falsas que no necesariamente son fake news, porque podría ser un error involuntario, Ajá. una falta de investigación del periodista, o a lo mejor le dieron información falsa y no hubo buena corroboración. Es decir, puede ser una noticia falsa que responda a un problema de cualquier índole, pero que no tenga la intención deliberada de ser fake news. Ajá. Que esa es una de las condiciones principales de una fake news. Siempre pretenden ser una fake news, siempre tienen como objetivo desinformar. Uh-huh. No es lo mismo decir mentiras porque vos ingenuamente la Sí, creíste o desde el punto de vista del medio. Ese es un Ajá. punto bien, una diferenciación bien importante, creo yo, que la intencionalidad de una fake news, de una fake news, porque Ajá. el mejor ejemplo, y quizás el político que más ha popularizado el término, Donald Trump. Sí, 2016. Sí, y desde la campaña inclusive. Sí, Ahí uno basta googlear Donald Trump fake news y hay tantos reporteros y medios gringos que han abordado cómo él trata eso, y de manera simple Vox Media tenía un artículo sobre eso donde hacía esa señalación de que básicamente él en un tweet casi que lo dijo sin querer, okay. que para él realmente las fake news son toda noticia de cualquier medio que no le favorece. Exacto. Ahí entonces ya va entrando en algo que podríamos llamar una definición, al menos de su lado. Ajá. Porque ya lleva el componente ideológico. Porque digamos para nosotros, para simples mortales, una fake news podría ser una información que nos estén dando y que no se corresponda a los hechos, que no hayan hechos comprobables en lo que nos están diciendo. Pero para él ya lleva el carácter ideológico de si me favorecen o no. Y yo creo que justamente eso decíamos, las fake news no son nuevas, y quienes más las han utilizado a lo largo de la historia han sido precisamente los que ostentan el poder, los políticos. Sí, entonces, si vamos a definiciones que encontramos, ¿verdad? Sí. Esta me pareció bien interesante, la leí en Wired. Es las noticias falsas, bueno, fake news, si lo traducimos, las noticias falsas son también conocidas como noticias basura o pseudo noticias. Es un tipo de periodismo o propaganda amarillista que consiste en desinformación deliberada. Deliberada, esa es la palabra clave. Exacto. Uh-huh. O engañosa a través de los medios de noticias tradicionales. O sea, pueden ser impresos. Okay. Y ahora también digitales, ¿verdad? Creo que la parte clave ahí es desinformación deliberada. Y a mí me pareció bien interesante esto, y lo estábamos hablando antes de comenzar a grabar, que es propaganda en algún nivel y es propaganda amarillista. Desde Sí. esa definición podemos darnos cuenta que si vemos en la historia la idea de crear desinformación y transmitirla como información, vendiéndola como información Uh-huh. real, es algo que realmente no es nada nuevo, ¿verdad? No, claro, siempre ha existido. De hecho, yo también traía una definición, no la voy a decir toda porque es bien parecida a la que acabas de decir, del periodista Marc Amorós, periodista español, que ha escrito un libro sobre la fake news, o sea, se ha puesto a investigarla, pero digamos que básicamente lo que acabas de decir, pero me parece interesante un punto que él destaca, y es la noticia falsa tiene siempre un objetivo. Este puede ser económico o ideológico,
porque esa es otra cosa interesante. Aquí no siempre tiene un objetivo ideológico. Y él en esta conferencia que tiene este periodista Mark Amoros tiene una conferencia en YouTube en la que habla justamente de la fake news, y él pone un ejemplo que me pareció interesante desde el punto de vista económico, porque creo que es el que menos se entiende, es el menos común. Una investigación de no sé cómo se llama, Big Data, no sé cómo se llama, que se Yo hizo. creo que es el tipo de términos que se pueden usar, son anglicismos, creo que se usan así. Yo creo que sí, porque es como un nombre propio. Ajá. Ajá. Pero lo que quiero decirte es que hicieron esta investigación respecto a la campaña presidencial en Estados Unidos, precisamente en la de Trump, y se dieron cuenta que la mayoría de fake news, porque puta, en esa campaña sí hubo fake news, pero hasta decir ya no, la mayoría de ellas venían de un lugar, puta, pero remoto, de un pueblo de Siria, una cosa así. Entonces investigaron, llegaron, dieron con el tipo que tenía montada su red de fake news, y le preguntaron como, ¿por qué estás haciendo esto? Y él dijo como, porque me da un montón de dinero, como $5,000 al mes, que me imagino que ahí, bueno, aquí en El Salvador también es un montón, pues. Entonces le preguntaron, ¿y por qué todas tus fake news van en función de favorecer a Trump? Y dijo, porque son las que más pegan. Intentamos al inicio favorecer o fake news que dejaran bien para Hillary y no jalaban, no pegaban. Y a la persona esa que encontraron, Ajá. ¿quién era? Era como... No, era un bicho de, yo que sé, Haciendo dinero 21 fácil, años, que ajá, encontró alguna fórmula, alguna forma de viralizar cierto tipo de contenido a través de Facebook, de Twitter, y así y lo monetiza ajá, el contenido y te está cayendo un montón de dinero y lo estás haciendo. Y su respuesta en algún momento fue algo así como, a mí, o sea, yo vivo en Siria, a mí no me importa que Trump exacto, gane. ajá. Entonces ese es el otro objetivo. Él estaba deliberadamente desinformando, pero su objetivo no era ideológico, a él no le importaba quién ganara, su objetivo era económico. Ajá. Que eso es lo que vemos mucho en El Salvador, hay un montón de páginas que buscan viralizar y no les importa. Y como siempre El Salvador está a pasos atrás, ¿verdad? Porque también en el video que me pasaste, creo que era de BuzzFeed, ¿verdad? Creo que sí, del rey de King of Fake News, creo que se llamaba. Cabal, que van a visitar a México a un tipo de apellido Merlos. Sí, Que tienen básicamente como que es una mini maquila. Exacto, ajá. Así en la casa. Haciendo memes, haciendo hashtags, Y haciendo... lo más interesante es que llegó este tipo, este periodista. Sí, el de BuzzFeed. De BuzzFeed, y me impresiona todavía de que de paja en paja se convirtió en un medio semi o pseudo respetable. Yo creo que tiene buena... Sí, porque empezó como lo más bajo de los bajos. Llamémosle respetable, ¿verdad? Que sí. La división de BuzzFeed de noticias es respetable. Sí. Digamos respetable, ¿eh? Sí, Porque tiene buena... Por ahí va. Cabal, por ahí va. Ajá. Y el tipo hasta le dice al que lo llegó a entrevistar que le tenían que le iban a demostrar, le tenían una demostración. Y pusieron un hashtag, no sé qué pusieron. Lograron que estuviera en Trending Topics el hashtag que ellos le habían enseñado. Y le dijo como, de aquí en 2 horas va a ser Trending Topic, y efectivamente 2 horas después fue Trending Topic, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí es exactamente el mismo ejemplo de cumple uno de los 2 parámetros que creo que son excluyentes, ¿verdad? Porque si estás interesado en ideología no importa el dinero, si te importa el dinero no te importa la ideología en este caso, ¿verdad? Yo creo que sí, son mutuamente excluyentes. Entonces este tipo, este mexicano también estaba afectando la campaña que pasó, sí, acaba de pasar, y él dice que se pensaba retirar después de la otra elección, ¿no? Él dijo 6 años después, y todavía hay una frase que me llega que dice, solo voy a poner al siguiente presidente. Ajá, exacto. Entonces, y él es un mercenario porque no le importa la política. Exacto, entonces, mercenario. Así como pasó eso en Estados Unidos, y algo que me llamó la atención también en lo que leímos fue que ya me voy a recordar cuál es la referencia. A propósito, creo que todos los podcasts, ya quizás lo vamos a decir antes, pero todos los podcasts vamos a dejar un artículo donde va a estar todas las referencias de las cosas que investigamos para que si ustedes tienen curiosidad de ver alguno de estos videos o leer uno de estos artículos, exacto, ajá, lo puedan revisar, ¿verdad? Entonces, una de las estrategias que usaron en la campaña de Hillary contra Donald Trump era eso, hay cierto tipo de artículos o links que uno puede compartir en Facebook que no me acuerdo, Dark algo se llaman, que solo lo puedes dirigir, solo va a ver la gente a los que
a los que querés que lo abran, ¿verdad? Entonces no, son como, quizás no están... Que no es ahí donde entra todo el despije que tuvo Facebook, Ajá. vender información y... Sí, porque también están teledirigiendo, es como... Así como pueden personalizar los anuncios que te salen. Así personalizaban las noticias. Y eran noticias, eran fake news que inclusive desmotivaban a grupos de afroamericanos a votar por él. Okay, ajá. Porque estaban en zonas difíciles, entonces te vendían idea de que era muy peligroso ir a votar porque sabían que ese grupo de gente iba a votar por Hillary. Ajá. Entonces, un montón de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y ese era quizás Facebook ganando dinero como intermediario, ¿verdad? Pero los que hicieron esos anuncios claramente tenían los que no les importaba ganar dinero, les importaba ganar una elección. Exactamente, entonces yo creo que de alguna manera establecemos eso, ¿verdad? De que son noticias deliberadamente desinformativas. Sí. Y que tienen uno de estos dos objetivos. Si no tiene ninguno de estos dos objetivos, según este periodista Moros, no son fake news. Era lo que yo te decía, si un periódico comete un error, dar una noticia falsa, porque no lo comprobó, etcétera, pero no tiene ningún objetivo en particular de estos dos, entonces no es fake news, es un error, es mala praxis periodística, lo que querrás, pero no es fake news. Y ahí es donde entra, creo yo, también un caso especial de fake news, o no un caso especial, pero un error que la gente comete, que es el que yo estaba mencionando, de que muchos hablan de fake news y a veces no son fake news, es simplemente o se equivocó un medio, o simplemente es... O confundiste la opinión de alguien, por ejemplo, Exacto, porque eso pasa con un hecho comprobable, porque esa creo que es otra cosa, al menos en El Salvador siento yo que hay un cierto grado de analfabetismo respecto a los medios de comunicación tradicionales, no de las redes, de los medios tradicionales, sobre poder diferenciar qué es una opinión y qué es una noticia. Creo que esas son cosas que no sé si lo enseñan, si te enseñan se te olvida, pero yo creo que son cosas que debería estar en el plan básica, ¿verdad? Sí, porque lo que vos decías al inicio, digamos la generación de nuestros papás, voy a decir, lo que salía en los medios era una verdad que no podías poner en duda casi, ¿verdad? Ajá. Pero en los medios siempre ha habido opinión, entonces ¿cuántos de nuestros papás entregaron opiniones como hechos? Ajá. Entonces, y ahora el problema está que al menos en los periódicos tradicionales o en los medios tradicionales, la división entre esto es opinión y esto es noticia estaba clara. El problema es que ahora en internet ya no está clara esa. Y eso es cierto, creo que hay una cierta ignorancia del Sí, lector, de lector ahí de cualquier época. Ya lo habíamos dicho al inicio, que los medios tradicionales, los periódicos tradicionales, las revistas, ya el hecho de que ellos tuvieran el recurso, el equipo de periodistas y para poder hacer una investigación, los devenía como autoridades. Exacto. Que no se pueden cuestionar cuando el periodismo simplemente, creo que siempre ha sido traerte hechos en búsqueda de la verdad, digamos. Entonces ellos investigan y recopilan hechos para mostrarlos. Sí. Entonces puede ser por un sesgo o por un accidente en la investigación o por no tener acceso a toda la información que la noticia o la idea que publicaron en algún momento tuviera necesidad de revisitarse o que no estuviera bien, ¿verdad? Sí. Que es donde quizás cae eso que digo, que a veces la gente dice esto es fake news, pero puede ser que sea un error honesto o deshonesto, ¿verdad? Porque otro punto interesante en todo esto creo yo que es que estamos en una sociedad donde nuestro deseo o nuestra necesidad de obtener respuestas rápidas es más importante que revisar si es cierto la respuesta que estamos obteniendo, ¿verdad? Y es una manera de pensar que es como más alineado a un razonamiento inductivo, ¿verdad? Donde de alguna manera vas y le das importancia a la información que valida o que confirma la respuesta o la idea que ya tenés, ¿verdad? En lugar de
un razonamiento de contrastar o de buscar. que es el realmente. razonamiento deductivo, que es como es realmente literalmente la contraparte, ¿verdad? Donde tú ves la información que tenés y en base a esa información sacas una conclusión, ¿verdad? Diferente es ir a buscar las Primero pruebas la para conclusión validar y luego justificar. Ajá. que muchas veces, por eso creo yo que también son... Que por ejemplo lo que hacen las teorías de conspiración, primero Ajá. establecen la teoría y luego van viendo de dónde agarran pistas para decir, no, yo tengo razón, esta teoría es cierta. hay Ese es un- el pensamiento inductivo. hay un sesgo Ajá. en el proceso de razonamiento. Pero fíjate que yo creo que no es una cuestión de esta sociedad, yo creo que es una condición humana casi, Sí. el buscar tener la razón, porque este mismo periodista que yo traigo citando, Marc Amorós, en esta conferencia habla de eso y lo que menciona es por qué la gente comparte fake news. Para empezar, vos lees fake news Ajá. y la reproducís porque te da la razón. Vos no compartís fake news que piensen contrario a vos. Y la compartís para que la gente que está a tu alrededor también te dé la razón. Entonces al final, desde el punto de vista de quienes lo consumen, digamos que la explicación de la fake news viene dada por estar buscando constantemente ese, creo que se llama sesgo de confirmación. Ajá. Ajá, toda la gente piensa igual que yo, entonces yo tengo la razón, entonces lo que yo digo es verdad. ¿Verdad? Ajá. Exacto, yo creo que ahí entramos en algo bien interesante que es, puede ser que hayan varios, pero al menos nosotros aterrizamos en 3 puntos principales de por qué es que se proliferan tanto las fake news hoy en día. Ujú. Y uno es ese, justamente el sesgo de confirmación, porque usas Facebook, usas Twitter, vos tenés un megáfono, un micrófono Ujú. para que se escuche tu voz. Figurativamente, porque realmente Sí. estás escribiendo. Bueno, Claro. hoy también puedo poner video, ¿verdad? Pero Sí, ese no es el también. punto. Ajá, ajá. El punto O es tener que... un podcast. Ajá. Entonces tenés espacios digitales, plataformas para hacer de manera egocéntrica, tener tiempo de que te escuchen, ¿verdad? Sí. Entonces ahí donde tenés que se está popularizando Twitter acá, muchos años después de que lo fundaron, muchos años de que ya fue relevante en elecciones en otros países y todo eso, ¿verdad? Y la gente muchas veces lo ocupa y veo esas como tendencias que veía yo antes de parte de gringos, de como, dale, cómo lleno este espacio, estoy hablando solo en esencia, ¿verdad? Cómo lo lleno, ¿verdad? Y mucho es opinando Ujú. de un montón de cosas que pues todos tenemos opinión y como dice, no es raro que alguien escriba en Twitter todos los lunes de que nos vamos a quejar hoy, ¿verdad? Ajá, ajá. O hola Twitter, ¿verdad? Buenos días Twitter, de que nos vamos a quejar hoy, ¿verdad? Ajá. Porque así se sienten muchas veces. ¿A quién le vamos a tirar mierda ahora? O sea, si Ajá. es, cabal, si hacemos mierda o una mierda es porque le hicimos y no le hicimos es porque no lo hicimos, ¿verdad? Sí. Entonces, al final siempre hay algo de que quejarse. Y muchas veces me pasó este fin de semana que yo vi a alguien bien despotricando en contra de una de las políticas de Nayib Bukele y un medio había publicado una noticia, ¿cómo se llama? Con una foto que no tenía nada que ver, era una foto vieja de hace 2 años. Ok. Entonces, la noticia era sobre unos pandilleros que habían hecho un asalto el viernes y que potencialmente habían sido capturados el día siguiente, el sábado. Eso, la gloria. Ajá. Ah, okay. Ajá. Entonces, él estaba convencido de que todos los medios que estaban publicando esa nota estaban mintiendo, de que no lo habían capturado. O sea, la imagen era imagen de referencia. Sí, solo porque Ajá. yo no puedo asegurar por qué lo dijo él, ¿verdad? Ajá. Pero el punto donde el medio perdió el prestigio de parte de él fue eso, de que tenían fotografías que no eran de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, desde ahí él dijo, esto... Todo es mentira. Entonces, yo ya pensando en este tema, me fui a investigar, ¿verdad? Porque dije, bueno, sí, yo ya sé que a él, y yo particularmente, no solo a él en general, porque nunca vamos a tener las mismas opiniones con todos, ¿verdad? Sí. Y yo con él, yo siento que particularmente con él y con ciertas personas que yo sigo en Twitter, yo ya te lo he comentado, que a mí me gusta seguir gente que tiene opiniones bien diferentes a las mías, Sí, que a veces me enoja, Uh-huh. y es un poco de masoquismo de mi parte, pero me ayuda a calibrar. Porque Es bien necesario. O sea, si sí, tú seguís solo
a la gente que confirma tu sesgo. No salís nunca. No salís nunca. Sí. Ajá. Entonces, en este caso... Él es una de esas personas con quien contrastás. En algunos aspectos, sí, quizás sobre todo político. Okay. Porque yo no estoy del todo de acuerdo con el gobierno actual. Ajá. Pero él no solo no está de acuerdo, sino que lo detesta. Es decir, es el fanático que apoya y aplaude todo lo que hace Nayib, él es justamente del otro lado. Ajá, el fanático que va... El anti-Nayib, que va a tirar... o sea, le va a tirar basura, no importa lo que haga. Él está buscando que se equivoquen, está buscando que alguno de los medios que tienen que ver con la familia de él publiquen algo. Ajá. Para encontrar errores. Okay. Ajá. Para encontrar... Que estamos de acuerdo que es un tipo de fanatismo igual de pernicioso que aplaudir todo. Es justo como el debate para mí entre un ateo y un cristiano. Okay. Beligerante, recalcitrante, ¿verdad? Ambos pueden ser recalcitrantes y beligerantes, a mi parecer. Sí. Porque... Sí, hay temas que son hostiles. En Facebook tenés la clásica tía que va a estar publicando cosas de religión, sí. de conservadoras religiosas, ¿verdad? Uh-huh. Y te va a batir. Todos hemos tenido ese contacto en Facebook, Sí, en Twitter, todos ¿verdad? tenemos a esa tía. Cabal. Pero si un ateo se pone a predicar, Sí, eso también me también caga termina la batiendo. vida. Sí, o sea, sí. se pone a predicar sobre ciencia, sobre no creer en la religión. No, o la misma presunción, o sea, es bien chistoso en este caso en particular, por ejemplo, la gente religiosa por lo general es de la idea de si vos no crees exactamente en lo que yo creo te vas a ir al infierno, Uh-huh. Esa es como la parte fanática, pero del lado del ateo es básicamente cualquier persona que no sea ateo es un pendejo. Exacto. Vea, Reta no tiene capacidad cerebral para analizar, y yo puta, conozco un montón de cristianos que sí la tienen. Exacto, o sea, eso no es un parámetro, es fruto del mismo fanatismo. Y lo que le pasa a tu amigo. Ajá, cabal, Con entonces... Nayib. Ajá, entonces él es cabal, y eso me parece interesante, no solo a pesar de que no hemos mencionado un nombre, porque tampoco vamos a bañar a alguien, Sí. ¿verdad? Pero yo lo menciono porque lo leí y me llevó a investigar sobre los artículos que le había compartido, pero de cualquier forma no es el único salvadoreño que está inconforme con que Nayib sea el presidente. Uh-huh. Y hace eso precisamente, y no es la primera vez. Los areneros lo han hecho por 10 años, siempre buscando que el frente fallara y todo eso. Bueno, y al final se volvió en realidad ¿cómo se llama? El deseo de los areneros. El presagio, ¿cómo se llama? Y La profecía, mucho. la profecía, ¿verdad? Oye, pero ahora mencionas al FMLN también, por ejemplo, y para mí el FMLN también es paradigmático en esto porque durante la campaña, no sé si a vos te pasó, pero a mí me dio la impresión de que el FMLN en 10 años no había hecho absolutamente nada bueno, pero ni una cosa, nada. Y de repente empezás a escuchar comentarios, a mí me pasó, de repente empecé a escuchar comentarios de gente que ha estado cerca del partido y todo, y había un montón de cosas que estaban bien. Y yo no sé si fue un error de comunicación de ellos, pero a ellos también los absorbió esa misma dinámica de creo yo, ya no la fake news, sino esta dinámica de la posverdad, en la que ya no sabes, simplemente ya no sabes diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Ajá. Y entonces no podés, durante la campaña específicamente, es que no podías porque no estaba bien visto, a menos que fueras del partido que trataras de enseñar cosas buenas, como que se volvía una opinión aplastante que el FMLN era una mierda Uh-huh. y que no habían hecho nada bueno. Entonces, digamos, una persona como vos, como yo, que decía, no, pero el FMLN, puta, arregló tal cosa, ya estás de no sé qué, ya te dieron tu hueso, ya sentiste Ajá. que no sé qué, y te criticaban. Es parte del problema de El Salvador, que no se puede opinar diferente porque ya te tachan. O sea, si yo tengo algunas ideas sobre liberalismo o libertarismo, sobre capitalismo, ¿verdad? Que aquí no se está empleando de la manera como en conceptos, ¿está? ¿Verdad? Pero se habla de eso con arena, ¿verdad? Si yo tengo algunas ideas basadas en hechos, pero eso, ya soy arenero, o ya no me importa la gente, ¿verdad? Uh-huh. Es como que bien binario, tienes que ser uno del otro, ¿verdad? Yo creo que eso tiene al país un poco en caos ahorita, porque no hay ya eso de binario, y ese concepto binario desde un punto de vista político ya no existe, ¿verdad? Sí, no, ya no. Entonces, algo que promueve eso es que tú buscas, ya sea quien sea, ¿verdad? Vas a buscar noticias, tweets
opiniones o hechos, entre comillas quizás, va a buscar lo que sea para confirmar para confirmar tu opinión de una manera bien, como dijimos, inductiva, ¿verdad? Como va a detenerte. O puede ser que tu feed de Twitter, de Facebook o de donde agarras tus noticias va a estar lleno de cosas que confirmen, medios que confirman tu opinión siempre. Sí. Y en ese deseo bien humano de querer tener la razón, de querer validar tu punto, de querer, creo que no ni anidarte en tu punto de opinión, lo que la verdad es que es bien difícil cambiar la opinión que uno tiene. Yo creo que también ahí juega un poco el cerebro, creo yo, una cuestión de, no sé, hasta evolutiva, es mucho más difícil, es mucho más fácil que yo reconfirme una idea que ya tengo a cambiar esa idea que ya tengo. Creo que es una cuestión que lo ha analizado la psicología evolutiva, una cosa así. Hay mucho, no solo ese sesgo de confirmación, sino que existe un montón de, ¿cómo se llama? Sesgos cognitivos. Sí. En Wikipedia, una vez me estuve a leer, hay una lista larga de sesgos cognitivos que uno tiene, o sea, de recordar cosas intrascendentes. O recordar mal una cosa y creer que es cierta solo porque así la recordaste, ¿verdad? Entonces, hasta cabales, así me lo enseñaron en el colegio, así se hizo siempre ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el sesgo de confirmación es lo que creo que es una de las cosas que más bien ayuda a que se proliferen un montón las fake news. Y el problema de eso es que entre opiniones y entre tu gana de confirmar tu sesgo o tu opinión, vas a favorecer un montón de fuentes que no son reales o que están diseñadas justo para confundir o engañar. Exacto. Y el problema de hoy en día es que con tanta información, primero, también no digamos esta gente, sino que todos en algún momento nos hemos ido en la, ¿cómo se llama? No hemos ido en chuco, ¿verdad? Sí. Hemos compartido o leído algo y lo hemos creído hasta un par de minutos después reflexionando, es como, puta, esto no tiene sentido, ¿verdad? Sí. O esto está mal, ¿verdad? Ajá. Pero cuando estás leyendo algo, si está bien bonito el medio, si tiene una foto atractiva, si tiene un titular atractivo, lo vas a leer y puede ser que te cueste un par de minutos caer en la cuenta, si es que caes en la cuenta que estás leyendo algo erróneo. Yo eso lo he visto incluso con docentes. Yo estudié periodismo en la UES y tengo agregados algunos docentes que, no sé, los tengo agregados, no sé por qué putas. Pero sí he visto muchos de ellos, o sea, te estoy hablando de docentes del único departamento de periodismo que hay en El Salvador, porque nadie más enseña periodismo que la UES. Bueno, y la Tecno, que tiene un técnico. Compartir fake news, pero lo chistoso, a ver, yo entiendo también que son personas de otra generación a las que no les es tan intuitivo como a nosotros, porque nosotros pasamos mucho tiempo en las redes, mucho más que ellos, entonces también aprendemos más rápido como a dominar ciertas herramientas para ir viendo qué es mentira y qué no. Pero justamente me parece gracioso eso, porque la mayoría caen, pero en los sitios que, puta, o sea, vos solo ves el nombre y sabes que cualquier cosa que se publique ahí es mentira, pero ellos caen un montón de veces. Sí, que hasta el diseño, sí se le puede llamar el diseño. No hay ni diseño, es lo más básico que te ofrece cuando pagas algo, creo yo. Entonces hasta eso te puede ayudar a saber. Sí, porque uno de los videos que yo estaba viendo era justamente como para tratar de darle herramientas a la gente para entender qué es una fake news, y una de las cosas era el contexto. Entonces, por ejemplo, hay sitios web con Blogspot, por ejemplo, que vos lo ves y es un sitio web antiquísimo, me parece de hace 15, 20 años. 1999. Algo así parece. Sí. Vos lo ves, a mí de entrada no me da buena espina cualquier información que hay ahí. Y luego hay otros detalles como la ortografía, como que parecen detalles bien estúpidos, pero que realmente te dan un medio serio. No es que no va a cometer errores ortográficos, pero no va a tener tantos errores ortográficos. Otro clásico de ese tipo de medios es que las noticias son 2 o 3 párrafos. Eso también, eso está pasando un montón. O sea, bien corto, o sea, el contenido es bien corto por lo general cuando son fake news. Porque están sacándolas como que son pupusas. Sí, porque no tenés tiempo de elaborar nada. Exacto, por eso es la mala ortografía, mala redacción, un diseño pobre, porque eso es lo que decía Merlos, el rey de los memes, el rey de la fake news en México. La estrategia de él es eso, es crear, dice él, 400 sitios, ¿verdad? 4,000 ¿4,000 eran? Sí, 4,000 eran. Entonces,
que él, eso me pareció bien interesante, que la segunda razón, es un segundo punto, que por qué se proliferan y por qué también es complicado determinar qué son noticias falsas, porque no solo estamos tratando de definirlo ahorita, sino que poco a poco vamos también tratando de ver ¿Cómo identificarlas? la estamos tratando de definir en este debate también para tratar de, no, comenzando por nosotros, iluminarnos de cómo identificarlas más, Sí. más fácil o cómo Evitarla, ajá, ya, cómo pues, evitarla, sí, ¿verdad? evitar Y es un reproducirlas. punto complicado porque es el reportaje circulatorio, Ok. donde ese está en la, creo que es TED Talk, pero es como una clase, TED Ed. Sí. Es de las Me TED lo Talks, pasaste, sí. hay, ¿cómo se llama? Son como clases de TED. Ajá. Entonces, él básicamente dice que un medio A publica una noticia falsa, errónea o lo que fuera, ¿verdad? Una fake news. Ajá, una fake news, y luego el medio B la republica, digamos, Sí. y luego el medio A dice, esto es cierto porque miren, otro medio me está citando. Ok. Entonces, Eso está bien interesante. Ese, Ajá. el concepto que este tipo, ¿cómo es que se llama? Noah Tablin discute en esa TED Talk, Ajá. es basado en ese concepto de reportaje circulatorio, ¿verdad? Donde muchas veces se publica una noticia con un error, en el momento en el que lo definió era un error, Ajá. o una fake news, Ajá. ahorita, ¿verdad? Y se valida porque un montón de otros medios la comparten. Sí, ya Entonces, lo encontrás en un montón de lados. Exacto, Ya, entonces esto muchas tiene que veces, ser y verdad. él cita eso, de que a veces sucede con medios parecidos como The Onion, que son noticias, o puede ser... Eso es parodia periodística, que es otra cosa. Exacto, como a veces en Voxbox lo hacemos, que hay algunas notas que son bien sarcásticas, Sí. y que las personas que ya conocen la revista saben que es sarcasmo, ¿verdad? Entonces, Sí, cabal. hay a veces, ya he visto que hemos redactado, en la redacción se ha hecho, se cita a un político, ¿verdad? Pero por el contexto es claro que es una broma, falso, porque exacto. lo que está diciendo es demasiado ridículo, ¿verdad? Sí. Pero algunos medios puede ser que lo vean y no sepan cuál Y lo es retomen, el y paciente luego Voxbox. se viraliza, y eso ya Exacto. se da por sentado. Y a mí es. lo que me parece preocupante de eso es cuando pasa con wikis, porque... Con las fandoms. Ajá, y comenzando Y por bueno, el en Wikipedia. wiki, Sí, que en Wikipedia, ¿verdad? Ajá. Es que si yo por mucho tiempo creí que el revisar que tuviera citas era seguro, o sea, Wikipedia era una buena fuente de información, porque si tiene una fuente no es falso, porque hay una referencia. Ajá. Pero ahora ya no. Hay mucha gente que critica Wikipedia por el tipo de información, porque es una enciclopedia de todo. Sí. Y de nuevo, la gente está acostumbrada a un tipo de enciclopedia, al vendedor de enciclopedias que anda en la caja de 10 tomos, ¿verdad? Que te quiere vender. Sí. Que en los 90 pasaba un Arush. montón. Ajá, cabal. Entonces, obviamente la gente va a desconfiar de que tengas en un solo sitio web toda la información, Sí. ¿verdad? Pero yo lo defendí mucho porque, y todavía hay papers y hay científicos o gente de la comunidad científica que pues defiende eso porque le invierten tiempo a compartir. A Wikipedia. Pero yo creo que una prueba bien segura era revisar las fuentes y ya está. Pero bajo este reportaje circulatorio, a propósito o sin querer, puedes poner un medio que reportó una noticia falsa y sí. queda citado. Entonces, eso se vuelve más complicado cuando ya tenés esa anidación de links donde... Es más difícil rastrear, Y lo peor digamos, es la que- mentira o lo que Y sea. lo peor es que desde esos son backlinks. Google los premia hasta en algún nivel porque si vos tenés referencias de otros sitios te citan, te da más valida. validez a tu sitio. bien Ajá. Cabrón, porque al final del día, así como las computadoras se han vuelto más rápidas, nos hemos vuelto más impacientes. Entonces nosotros queremos respuestas más rápidas y a veces no revisamos bien. Sí. Y al mismo tiempo, las herramientas que nos ayudan a encontrar más información como Google son las mismas que de alguna manera promueven este tipo de cosas, porque Google no lo hizo maliciosamente, pero el mecanismo de Google para rankear resultados También se se puede torna utilizar para... cabal, no se puede utilizar si lo conoces y a eso crear. Ajá. Puede ser por accidente, que
sin querer sucede, ¿verdad? O como lo ocupa este rey de la fake news en México. Manipulándolo deliberadamente. Él citó el concepto de reportaje circulatorio sin conocer el concepto. Porque eso es lo que él hace. Él hace 4.000 páginas. Las 4.000 páginas hacen una misma noticia con un poquito de diferencia, ¿verdad? En su redacción, si se le puede llamar redacción. Sí. Y la comienzan a compartir. Entonces cuando la compartís, tiene dos objetivos. De que se prolifere rápido. Y se prolifera rápido porque no sabes dónde comenzó la mentira. ¿Ya? Sí. Es como el teléfono descompuesto o Cabal, los chambres, no sí. sabes dónde comenzaron. O sea, y es el poder, y eso me parece bien interesante. A veces la gente que hace no necesita ser académica. Se aprende a hacerlo. Como este bicho. Ajá. Porque sin ganas de ofenderlo, pero realmente no se ve como un académico, se ve como alguien que encontró una minita de oro. Ajá, exacto. Y yo no sé cuál es el tercer punto que tenés, no sé si es lo que voy a decir ahorita, pero dale. Otra característica que yo encontré que creo que va más o menos por esa idea del reportaje circular es cuando diferentes medios citan pero exactamente las mismas palabras de las mismas fuentes. ¿No te ha pasado? A mí me pasó hace como 3 años que bueno, yo no trabajaba en medios ni nada y obviamente con el pasar del tiempo he aprendido mejor a filtrar esas cosas, pero recuerdo que no la compartí, pero estoy a punto de compartirla, una historia de un tipo que se había perdido y que a través del Google Maps lo habían logrado rescatar porque había escrito SOS, una cosa así. Entonces yo lo vi, puta, qué historia tan interesante. Qué vergüenza la tecnología, qué vergüenza la era en la que vivimos. Sí, qué bella esta época. No, y entonces estuve a punto de compartirla en mis redes, pero dije, puta, aquí hay algo que no, la voy a buscar, y entonces la busqué en un montón de lados, y lo que pasaba era justamente eso, aparte de que estaba la misma información, la cita, por ejemplo, era exactamente la misma, porque supuestamente el tipo, después de que lo rescataban, daba como palabras a la prensa. Ajá. Pero en ningún lado aparecía ningún otro tipo de comentarios ni nada. Pues vos sabés, si vos sos famoso, presidente o lo que sea, llegás y hay 20 periodistas preguntándote cosas, seguramente te van a preguntar cosas distintas o van a recoger tus palabras, pero diferentes palabras. Sí, eso depende, pensado, todas exactamente las mismas palabras, y entonces ya fue como, puta, esto sí está bien raro. Y después encontré la misma noticia ya desmentida, ¿verdad? Alguien decía, no, esta es una fake news, no sé qué. Yo supongo que por el tipo de noticia era más del tipo de hacer dinero, ¿verdad? No, y sin querer, fíjate, o sea, eso es un ejemplo, otro ejemplo de cómo detectarlas, o cómo se ven, o cómo se proliferan, el por qué se proliferó con la misma cita en todos lados. Es porque, no sé si es la economía del periodismo en la que vivimos ahora, ¿verdad? Donde por la misma necesidad de publicar primero y publicar rápido, medios hasta inclusive respetables en El Salvador, ¿verdad? Sí. Caen en El Salvador y quizás en el mundo, caen en ese problema de tienen una cuota quizás de artículos, de notas, de noticias que hacer, ¿verdad? Entonces a veces lo que hacen es agarremos de la prensa gráfica, agarremos del diario de hoy, ¿verdad? Porque son los que tienen más recursos, entonces lo cuentan de una manera similar, y es quizás el otro punto que yo tenía, que por ahí va, el problema también es la proliferación de medios digitales. Ese es el tercer punto. Que ya ahí con lo que tú estás tocando podemos saltar a ese punto, porque cabal es la misma rapidez o impaciencia de consumir o de cumplir con esa cuota, o de ser el primero, o de tener los clics para poder hacer dinero con la publicidad que tenés en tu página, en tu periódico, en tu medio digital. Te lleva a, ¿cómo se llama?, a poner cualquier cosa sin investigarla bien, o a inventarla inclusive, ¿verdad? Porque ya eso no es reportar, y estoy seguro que muchos medios acá es una sala de reacción, gente solo viendo qué publicaron los otros medios y luego volviéndolo a publicar, ¿verdad? Sí. Como aquí en El Salvador no hay leyes para joder a alguien que te quita tu foto. De copy. ¿Verdad? No. Yo creo que sí hay, pero no vale. Sí, chonga. cabal, vale verga, ¿verdad? Entonces,
eso no ayuda definitivamente. La necesidad de tener los clics o el clickbait inclusive, que creo que es otra parte de eso de los medios digitales. Por un lado es la necesidad de estar sacando información continuamente, ¿verdad? Eso entra en el objetivo que vamos en lo económico, creo yo. Ajá, cabal. Ajá. Y por otro lado es, ¿cómo se llama? La otra cosa que estaba diciendo, Se te fue la onda. Se me fue la idea. No, yo lo que estaba pensando era, puta, hay un montón de páginas y de canales en YouTube y todo que te dicen cómo identificarlo. Yo creo que estas 3 cosas son como grandes rasgos para identificar qué es una fake news. Ajá. ¿Cuál era la primera? El sesgo de confirmación. No. Que hay que tratar de chocar con ideas o de personas en redes que no piensen igual que nosotros. No te va a hacer daño, no tiene nada de malo que leas a alguien que piense distinto a vos. ¿Verdad? Exacto, o sea, sí, desde un punto de vista político puede ser también, o sea, mi filosofía, y eso sería una pregunta interesante, una encuesta interesante que hacer, ¿verdad? ¿Por qué sos de derecha? Ok, es una buena pregunta. O de izquierda, ¿verdad? Y que es bien interesante porque hasta podemos cuestionarles si realmente saben que el derecha e izquierda no es un punto de vista filosófico necesariamente, sino que son más como viñetas que tienen ciertas tendencias ideológicas, ¿verdad? Uh-huh. Pero la gente quizás no se hace esas preguntas. O sea, como, yo creo que mucha gente hereda su ideología política. Como heredan su fanatismo por un equipo de fútbol. Por un equipo de fútbol, ajá. Entonces, eso es importante porque retar el sesgo de confirmación es importante porque ya sea que nosotros lo hemos hecho, seguir cuentas, medios que no están alineados a nosotros para desafiar, y esto te sirve para calibrar, como cuando sale algo como lo que queremos hacer con este podcast. Extraño, ajá. A veces eso extraño puede decir que necesitas actualizar tus ideas. Sí. A veces simplemente reafirmar que sí está bien, porque lo que tú sabes, lo que tú has leído es correcto y sigues creyendo en eso, ¿verdad? Sí. Ese es el segundo punto el que estábamos discutiendo, el reportaje circulatorio es más difícil. Y ese mezclado con la de la proliferación de los medios digitales. Pero yo creo que el reportaje circulatorio, creo que digamos que la recomendación que podemos extraer ahí, tanto para nosotros como para quienes nos estén escuchando, es el hecho de que la información esté replicada en 100 medios de comunicación no la hace verdadera. Ajá. Lo que lo hace verdadera es las pruebas, los documentos, el hecho de que tenga una firma específica quién lo hizo, el hecho de en qué medios está replicado. Si una noticia sale replicada en El País, no es que le vas a dar un voto de confianza absoluta, pero puedes pensar que ellos hacen un trabajo periodístico. Así podemos resumir esa lección que hemos aprendido de eso, ¿verdad? Que es una buena estrategia para ayudarte a navegar este mundo de fake news. Es eso, investigar o poner atención a qué medios estás siguiendo en Twitter, en Facebook, o si ocupas o alguna herramienta para recolectar feeds. Sí. Seguir medios que vos sabes tienen tradición. Y que se pueden equivocar también, sí, pero no son un medio que nació hace un año. Y yo voy a agregar algo ahí. Un medio digital, una revista o un periódico que tenga un montón de palabras es una buena señal, porque si... Y que estén bien escritas. Ajá. Porque si es corto, está mal escrito, sí, el diseño de la página es pobre. Es una muy mala señal. No ocupa pie de foto, por ejemplo, no tienen referencia de quién la tomó la foto. Exacto. O sea, esas cosas, ve que tiene un titular pobre y la foto no tiene referencia, ¿verdad? Es porque se la robaron probablemente, o porque no les importa pagar. Sí, las atribuciones. Y eso también conecta con el tercer punto, que es la proliferación de medios digitales. Lo que yo hago, no sé si a alguien le sirve, puede ser que esté también equivocado, es buscar las redes sociales de ese medio. Un medio, de repente, para la campaña aparecieron como 200 medios nuevos en el país, ¿verdad? Que ya ninguno existe. Ya no sé si te acordás, salía el titular, no me acuerdo qué. Sí. Que eran medios que tenían o venían, digamos, de la derecha, de Arena, porque esa era la línea, no había ningún secreto. Uh-huh. Y vos los ves, por ejemplo, el 3 de febrero el día de las elecciones fue el último día que hay un post de ellos. Ya, después de ahí ya no les interesó. Sí, ahorita para las elecciones de este año, Arena, creo que tenía varios, ¿verdad? Sí, tenía el titular SB y tenía otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero medio de derecha, digamos, ¿verdad? Sí,
que estoy seguro, o sea, eran fake news, eso está clarísimo, pero que afectaron el voto de más de alguna persona. Pero eso es lo que yo hago. De repente me aparece una información que yo siento, puta, está dudoso, extraño, y voy a ver las redes sociales de ese medio, porque a lo mejor es un medio que no conozco, entonces voy a ver el Twitter, voy a ver, pues yo no ocupo Instagram, pero vayan a ver Instagram, vayan a ver Facebook. Ajá. Y vayan a ver cuál es el lenguaje, cómo es. No hay como una... Obviamente no van a tener en su Facebook, en la descripción, hacemos fake news, pero ustedes van a ir viendo como cuál es el tono. Yo creo que te da como más pistas de la seriedad que puede tener. Y esa es la cosa, gente mayor, una generación X iba a decir, pero puede ser baby boomer, es mejor porque pues generación X está cerca. Puta, pero baby boomer se murieron, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser que hayan muerto. No nos clavemos mucho en las etiquetas. En las etiquetas, pero gente mayor que nosotros, nuestros papás, probablemente han de pensar, si esto tiene un medio, si esto tiene una página de internet, tiene que ser real. Como ellos pensaban antes, exacto, un periódico existe, entonces es una autoridad. Entonces, si el blog o la página, la página no, el blog, ¿verdad? El blog, ajá. Que también existe la página. Ajá, pero yo lo citaba porque el blog es como el más... El blog ha sido como de los más insistentes, de hecho. Cabal, pero bien, pero un típico ejemplo, no de fake news, pero de sitios que están más interesados en el punto que se me había olvidado, que era el clickbait, que no solo es... El clickbait es la herramienta para hacer dinero de medios digitales, ¿verdad? Pero el clickbait es una señal también de que tenemos un medio cuestionable. Entonces no solo nosotros, nuestra generación y los más jóvenes saben lo fácil que es hacer una página web, una página, crear tu cuenta en cualquier plataforma. Es en lo que fácil. Hicimos esto pudimos haber hecho 5 páginas distintas si tuviéramos el pisto. Exacto. Ajá. Entonces lo que tú sugerías es bueno, porque cabal, fíjate en qué tan viejo, por así decirlo, que tantos años se ve, que tanta trayectoria, que tan en serio se toman la marca del medio digital, ¿verdad? Se ocupan clickbait. Clickbait es una buena manera también de saber, creo yo, si tenés información dudosa, no llamemos fake news. Pero pueden cagar las fake news ahí, porque que lo que va a buscar un clickbait, o sea, va a ser un título que va a ser llamativo. Creo que ese es el primer golpe que recibís, como de donde empezás a dudar, el titular. Ya sea que sea demasiado vergón o demasiado tirado a la mierda, demasiado increíble, ese es tu el primer choque que tenés para empezar para sospechar que estás ante una fake news. Y tenés todo el derecho de abrirlo, si no te has dado cuenta que tenés un medio malo entre manos, ¿verdad? Un medio dudoso, abrí el link cuando veas un clickbait y mirá si realmente entregaron lo que te estaban ofreciendo. Esa es otra cosa, sí. Porque si es bien fabuloso lo que te están diciendo y al final no lo entregan, es claramente te estaban viendo la cara, lo que querían era un click de tu parte. Sí, y que eso también es un error que pueden cometer periodistas, yo lo he visto, no sé si mencionar el caso porque me voy a meter muy grande, verga, pero le pasó a periodista Factum, al periodista Brian Avelar, no sé si te acordás, había una nota, hace poco salió en el 2019, que decía como, era una cita, la titular era una cita de una entrevista, así entre comillas, y decía algo así como, la MS confía en Dios y en Nayib Bukele. Había 2 puntos y el nombre de quien decía, de quién era la frase. Entonces efectivamente era una entrevista, pero cuando vos entrabas a leer la entrevista, vos te dabas cuenta que el periodista el periodista casi que puso, el tipo al que estaba entrevistando le dijo algo así como, no, nosotros confiamos, primero al inicio le dijo, nosotros confiamos en que este señor Nayib Bukele va a hacer un buen trabajo, creo que ha dado pistas de ir por el buen camino, no sé qué, luego hablaron de otras cosas y en medio de la entrevista le dice como, no, nosotros como pandilla, como grupo delincuencial, confiamos en Dios y no sé qué y no sé cuánto. Siguiente pregunta es, ustedes me dijeron al principio que confiaban que aquel iba por buen camino, ¿no? Entonces entonces estaría correcto si digo que ustedes confían en Dios y Nayib Bukele, solo pregunta el periodista. Y el entrevistado dice como,
bueno, no lo había pensado, pero sí, confiamos en Dios y confiamos en que este loco haga buen trabajo. Entonces el titular era, confiamos, pero ya te estaba tirando a otra cosa. Ahora, eso no es fake news, eso es para mí, eso es una manipulación deliberada del titular, porque en realidad en la nota no había manipulación, siento yo, pero en el titular sí había, y eso ahí sí no sé si entra en algo de clickbait o hay algo ideológico. O sensacionalismo, no sé. O hay algo ideológico, porque es que esa es la otra cosa, el periodismo más bien, o los periódicos, sobre todo los escritos, siempre han buscado un titular que sea atractivo, o sea, el clickbait sí es algo de nuestra era, en tanto que es de internet, pero en la escuela de periodismo siempre dicen el titular tiene que ser llamativo porque la gente se tiene que quedar a leer. No, es que el clickbait creo que viene de un lugar honesto, quiero decir, porque... de un lugar legítimo. Legítimo, sí. Porque cabal, sí necesitas atrapar la atención del lector. Sí. Y el titular tiene que ser llamativo, es marketing de tu artículo, de tu medio digital, es la manera en que vendes y convencer a la gente de que tenés la respuesta para ellos. Sí, es como la portada de un disco. Pero, sí, pero no, ¿cómo se llama? No, vos podés hacerlo, cabal, como digo, si el clickbait, no hay fundamento del título en el clickbait, lo vas a encontrar al abrirlo. O es lo que me llama la atención de este artículo de Factum, que pareciera, por como me has contado, porque yo no lo leí, me pareciera de que es como le puso palabras en la boca yo así lo sentí, para poder decir después, él lo dijo, lo voy a poner en el titular, aquí está mi titular, pero yo solo necesito que él lo confirme lo que yo quiero que él diga, ¿verdad? Yo así lo sentí, porque tú puedes, como periodista inclusive, y tú que has estudiado periodismo puedes decirlo, porque tú puedes decir, yo te puedo entrevistar y te puedo decir, ¿te gusta el sexo? Sí. ¿Te gustan los animales? Sí, ¿verdad? Entonces exacto. Luego ponemos, ¿te gustan el sexo y los animales? Atacado, ¿verdad? Y no estás mintiendo, entre comillas, pero puta, el mensaje que estás dando ahí, la imagen que estás planteando es... El periodista te puede pisar así en una entrevista, sí. Yo por eso te digo que no sé, o sea, obviamente había una intención de manipulación ahí, no sé si era la intención de ser sensacionalista para que la gente entre y lea la nota, o si llevaba un fin ideológico, porque en este caso en particular me parece que sí llevaba un fin ideológico. A mí me parece, por todo lo que hemos venido hablando de la figura de Nayib Bukele comparada con un Mesías. Entonces yo sentía que por ahí iba la cosa, sí. Como quererlo poner a la altura de Dios. Aquí de algún nivel, bueno, no sé, que de cualquier forma que lo quiera ver, a mí me perturba cuando han hecho esa comparación, o hay gente, ya sea que irónicamente o genuinamente la han hecho, me perturba. Pero yo puedo ver a un periodista pensando, qué vergüenza sería poder tener ese titular. Es que sería vergón, pero si te lo dice así tal cual. Entonces ese es el sesgo que a veces me molesta de ciertos periodistas a mí. No de él en general, estoy hablando en general. No, sí. Me molesta porque siento que a veces son más incisivos son demasiado incisivos. Se toman demasiadas licencias, Entonces, y... no sé si hemos aprendido algo más, pero algo de lo que no hemos tocado mucho, el tema de discusión, y creo que es perfecta manera para ir cerrando, es la posverdad. Que este tema tú lo pusiste en la mesa, y leí muy poco realmente y quería preguntarte bien qué era, porque entre lo que me pasaste y lo que sí leí de déjame ver, era la frase... No la citaste literalmente, pero me comentaste del artículo, ¿verdad? Sí. De Jorge Volpi. Del mexicano, sí. Entonces él decía que lo más problemático de todo esto no es que se mezcle la verdad y la mentira, sino que no nos importe qué tan mezcladas están. Lo que pasa es que la posverdad es el nombre que le hemos puesto a esta era, justamente en la que las fake news son tan prolíficas y tan importantes y están tan en el día a día de la gente, ¿verdad? Entonces es como este momento de la historia, digámoslo así, o al menos así lo han querido establecer, en el que la información ya no sabes qué es una opinión, qué es un hecho, o si el hecho es verdad o es mentira, si es ficción, qué estamos leyendo. Entonces esta mezcla de cosas se le ha llamado posverdad. Entonces el planteamiento de Volpi me pareció interesante porque mucha gente está tratando de... porque obviamente es un problema.
y es un problema que hay que, desde los medios, tenemos que tratar de afrontar porque nos afecta a todos, aunque la gente no lo sepa, le afecta un montón. Pero digamos que el planteamiento general es, a ver, ¿cómo le enseñamos a la gente a dividir la verdad de la mentira? El planteamiento de Volpe me parece súper, voy a usar esta palabra asquerosa, disruptivo. Ajá. Siempre, No te haces en Silicon Valley, vos. No. Para usar esa jerga, puta, solo, bueno. No, entonces me parece interesante porque él dice, el problema no es que se mezclen verdades y mentiras, el problema es que a la gente no le interesa. Ajá. No le interesa discernir qué es una verdad y una mentira, y eso me parece que es muchísimo más profundo. Realmente y es un poco recapitular todo lo que hemos hablado, realmente hasta qué punto la gente que no trabaja en medios, que no tiene nada que ver con los medios, que es lo que sea, contador, doctor, lo que sea, está interesada en conocer un fenómeno social, o conocer un hecho, o conocer una noticia, conocer si es verdad o simplemente reconfirmar lo que ya siente que sabe. Uh-huh. Entonces, y a mí me parece que por ahí va un poco más debería de encauzar más por ese lado de la discusión. Hay una complacencia a cierto punto de... Yo creo que es que no sé, siento que hay un poco de todo, porque es que hay un montón de gente que puede escuchar esto y decir como, puta, pero a mí no me afecta la fake news, yo no pierdo nada con compartir una noticia falsa ni nada, pero a la larga es como que toda la concepción de la información es la que se va degradando y vamos a llegar a un punto en el que sí va a ser bien problemático. O peor aún, ¿cómo se llama? El punto me pasó de nuevo, se me fue la idea. No, lo que te quería decir era porque creo que muchas veces las fake news solo las relacionamos, y de hecho eso hemos hecho a lo largo de este episodio, solo lo hemos relacionado con temas políticos. Ajá. Y en el caso de El Salvador en particular, es el salvadoreño típico, digamos, el salvadoreño trabajador, lo que querrás, Uh-huh. es en cierta medida, en gran medida es apático a la vida política, pero vaya, ¿qué pasa en la fake news? Que tienen que ver con salud, por ejemplo. Uh-huh. Eso ya sí te jode, eso ya sí te toca a vos. ¿Qué pasa con la fake news? Que tiene que ver con momentos de algún desastre natural. Yo me acuerdo que en El Salvador a cada rato tiembla, por si nos está escuchando en otro lado, hace unos 2 o 3 años hubo un temblor que no fue terremoto, no fue catastrófico, pero sí fue algo fuerte, y de repente empezó a circular por WhatsApp un audio que era de acá, de un experto en terremotos, que explicaba por qué ese tipo de temblores era peligroso y por qué lo más seguro es que dentro de 2 meses, a partir de ese momento, iba a haber un terremoto súper fuerte y había que prepararse. Y no pasó más por suerte, pero sí recuerdo que hubo un pequeño pánico respecto a eso. Y era un tipo que hablaba con tecnicismos y todo, o sea, sí, hablaba bien correctamente, pero luego pues nos dimos cuenta que era falso, ¿verdad? No era verdad, era alguien, sí, cabal, no sé cuál era la intención. Eso es bien chistoso, porque yo no sé si pasó, no fue en el 2001, porque yo creo que ya estaba estudiando yo ingeniería cuando estabas hablando de voice notes, ¿verdad? O algo así. Sí, eran voice notes. Ya había estudiado yo en la universidad. Uh-huh. Y yo estudié en ingeniería. Entre las clases que llevé, una era de sismología, y una de las primeras clases que te dan ahí, o sea, uno de los conceptos básicos de sismología es que los terremotos no se pueden predecir. Ok, eso es lo primero que te dice. No hay tecnología, no hay forma por la Ni los japoneses por la naturaleza, no se puede predecir. A lo sumo, los japoneses han llegado tan cerca, no sé si menos de un minuto de anticiparlo, digamos, ¿verdad? Cuando ya no puedes hacer pero mucho, no lo puedes predecir. No puedes decir de aquí a un año va a haber. Es como pensarlo, está toda ¿cómo se llama? Las fallas están debajo de la tierra. No, claro. Entonces, pero vos escuchaste ese audio. Sí, y todavía lo oí, que circuló ahorita, que volvió, como que revivió otro terremoto o algo fuerte a finales de mayo. Volvió a circular otro audio. No era el mismo, pero era la misma tónica. Es que es bien fácil, hoy es bien fácil que hay algún joven con mucho tiempo libre que quiera ver el mundo en llamas, ¿verdad? Lo comienza a repartir. Sí. Y se divierte. Después
lo graban con amigos, lo reparten entre su grupo de amigos. Sí, ¿no? Y y se luego viraliza prolifera. rapidísimo. Quién lo hizo ya no se Sí. sabe, ¿verdad? No, pero lo que voy es la gente... Inclusive lo de la mano negra también, porque en un momento cuando... Lo de los viernes negros. Ajá, que también dijeron fue que, bien balón, que sí, si no, sí, sí, tenemos que sí. estar antes de las 12 porque Sí, yo me acuerdo que me acuerdo. yo estaba comenzando a trabajar en el primer trabajo que tuve después de salir de la universidad. Y tengo idea que por esa época habrá sido que inclusive estábamos con un poco de temor, era lunes o martes, algo así, ni que siquiera era viernes, que decían Ajá. que ese día iban a salir a matar mareros, ¿verdad? Ok, ajá. Entonces, 7 o algo de la noche, y es bien chistoso que es tan pequeño el país, ¿verdad? Que en efecto no había mucho tráfico, porque mucha gente se había ido temprano del trabajo, ¿verdad? Sí, sí, Me acuerdo sí, de sí, ese sí. día, no sé si habrá sido lunes, martes, pero tengo idea que no fue lo mismo, y ese fue antes de que tuviéramos acceso a voice notes tan... Pero era una Sí. cadena, ¿verdad? Ajá. Yo viví algo así, pero con los viernes negros. Hubo 1 o 2, no me acuerdo en qué año, pero fue hace unos 3 o 4 años. Y sí recuerdo que, o sea, yo estudiaba periodismo, teníamos como mensajes cruzados. Un montón de gente decía, no, es que ahora el viernes va a haber matazón. Y Ajá. había fuentes oficiales que decían, puta, dejen de creer en esas cosas. Pero puta, estás hablando de que posiblemente te maten, así que mejor tomas todas las precauciones posibles, mejor ¿verdad? prevenir. Mejor prevenir. Entonces yo me acuerdo que me fui temprano a mi casa de la U, yo siempre pasaba por el centro en bus. Puta, 3 de la tarde y el centro era... Porque decían que en el centro iba a ser Ajá. como el... Bien tranquilo. No había nada, pasé rapidísimo, no Ajá. había buses, no había gente, no había vendedores, no había nada. Entonces, a lo que quiero llegar es, a veces... La idea que tenemos es fake news, son temas políticos, fake news son hablar de Nayib, hablar de Trump, hablar de etcétera, pero a veces son cosas que sí están bien cerca de nosotros y por eso es importante Pueden poner en tener peligro las su herramientas vida. para poder discernir qué es verdad o qué es mentira. Y yo creo que a mí lo que me preocupa de hablar de posverdad y que a mucha gente quizás no ve la diferencia entre decir, bueno, porque manda verdad esto que están hablando, es que es literalmente la premisa de novelas como 1984 de Orwell. Exacto. O sea que él lo dijo hace más de 50 años, ¿verdad? La guerra es la paz. Ajá. Ajá, o sea, hay tantos, es como, yo cito esa novela porque es como el epítome de la distopía de ciencia ficción, ¿verdad? Sí, sí. Pero la caída de esa sociedad o de ese mundo alterno fue el poder que tuvo el gobierno de manipular a las masas. Sí, de reescribir O sea, si literalmente hay la historia. Hay un tratado sobre manipulación mediática, está en lo que escribió. Que de hecho es como un libro prohibido que lo pone así, pero al final es como un ensayo que él escribe, Ajá. que Orwell escribe, Ujú. y que me parece que es súper valioso, donde explica por qué la guerra es la paz, por qué la verdad es la mentira. Ujú. Creo que esa parte es, ¿verdad? Tiene como un ensayito en medio del libro. Ah, sí. Ajá. No Sí, me que acuerdo cómo se llama. De repente como ensayo o cuando le van revelando al protagonista cierta información Ajá. del partido, ¿verdad? Sí, La sí. información que tienen los altos miembros o algo así, ¿verdad? Es bien cabrón, o sea, porque uno cree que estas distopías que ven en las películas, que leen en las novelas, van a pasar dramáticamente de golpe, ¿verdad? Porque un meteorito, por un apocalipsis zombie. Sí. Pero lo que asusta de las dictaduras y de ese tipo de situaciones es que suceden paulatinamente. Sí, Y vas suceden preparando el paulatinamente terreno. cuando nosotros nos dormimos, cuando dejamos de tener criterio, cuando nos tragamos cualquier cosa que nos ponen Sí. enfrente de la pantalla, ¿verdad? Yo creo que por ahí va como por qué no debería importar tanto el tema de la fake news, aunque no seas periodista o aunque no trabajes en un medio. ¿verdad? O aunque sea bien difícil determinar qué son fake news, por lo que hemos dicho, si está en un wiki o en Wikipedia, Sí. o inclusive a veces se bajan hasta medios grandes para compartir una noticia. Exacto. Un No, sí, ejemplo sí. que leímos, o sea, toda esta tendencia en Estados Unidos, no sé si es mundial, pero en Estados Unidos, de la vacuna para... La vacuna en general. Okay. Hay mucha gente que ya cree que causan autismo. Ah, sí. Todo sí. sucedió porque alguien, un pseudocientífico o un artículo, un paper pseudocientífico, un doctor o un científico con una opinión publicó un artículo, un paper, ¿verdad?
con investigación cuestionable, sesgada, ¿verdad? Rara, donde su opinión, parece que opinión podemos usar, era de que las vacunas causaban... Estaban relacionadas directamente con el autismo. Había una relación, recuerdo yo haber leído sobre el artículo o algo. Sí hay una especie de relación, pero no es una correlación, confirmado, que se haya confirmado. Y después aparecieron un montón de científicos, doctores y todo esto desacreditando el artículo. Pero ya había corrido la voz. Que ahora, hoy yo vengo 21 años después a leer el artículo, busco esto, si yo creo que las vacunas son malas. Tengo un hijo y creo eso, a mí no me gusta, a mí quizás no me gustan las vacunas, y veo a mi hijo o hija y digo, puta, no, es que la vacuna no puede ser. Busco y encuentro ese artículo. ¿Qué me puede decir, verdad? Sí. Que no, y hay otro ejemplo donde no solo es político esto, ¿verdad? Sí. O sea, puedes poner en peligro la vida de alguien, donde ya está demostrado, o sea, la civilización ha crecido como ha crecido, o las ciudades o las sociedades han logrado detener la propagación de estas enfermedades por vacunas. Y que hay gente que ha muerto de enfermedades prevenibles, hay niños, que han muerto de enfermedades prevenibles en Europa, en países desarrollados, porque había un movimiento antivacunas. Entonces, hay verdades que, lo chistoso que después de tanto tiempo comenzamos a cuestionarla, ¿verdad? Como que vuelve otra vez un poco la edad media, media, el problema o el terraplanismo. Del que estamos hablando, sí. Del sesgo de confirmación. O sea, muchas veces las fake news son como un bálsamo, porque sin mucha búsqueda, sin leer un libro, podemos confirmar nuestro punto de debate. Exacto. En la discusión. Bueno, yo para cerrar ya hoy sí definitivamente, me parece que es un buen caso del Pizzagate, no sé si lo leíste. Sí. Es de verdad, esto no es fake news, esto de verdad pasó. En Estados Unidos, un tipo de 28 años, por aquí puse el nombre, se me olvidó. Bueno, un tipo de 28 años viajó, creo que era de Carolina del Norte, agarró su carro y se fue para Washington, D.C., armado, y empezó y atacó una pizzería, por eso se llama el Pizzagate. Atacó a una pizzería. Por suerte nadie resultó lastimado, porque parece que solo amenazó a la gente y luego llegó la policía y disparó al aire, no sé qué. Pero ¿qué es lo que había pasado? La idea de él, la intención de él era buena. Él había leído una fake news en la que decía que Hillary Clinton, en ese momento candidata a la presidencia, y su jefe de campaña, John Podesta, tenían una red de prostitución infantil que ellos administraban personalmente y cuyo... ¿cómo sería? La fachada. La fachada, que ocupaban era el de esta pizzería, pero en realidad abajo de la pizzería, en una bodega, y estaban todos los niños. Entonces este tipo de 28 años leyó esta noticia, creyó que era verdad y se fue con la buena intención de rescatar a los niños, ¿vea? Y luego, resultó que no existían los niños, que no existía una red de prostitución infantil, al menos no una dirigida por Hillary Clinton y John Podesta. Y al tipo lo metieron preso. La suerte que él tuvo es que nadie salió herido, ni nadie falleció. Pero en uno de los videos que estaba viendo sobre este caso, recogen las palabras de la jueza. Creo que le dieron como 4 años, porque como es asalto no es tan grave. Entonces la jueza dijo algo así como, bueno, este muchacho cayó en una noticia falsa, pero él tiene que entender que las consecuencias de esa noticia falsa fueron bien reales. Y tan reales que va a pasar 4 años preso. Eso es una cita bien bonita para cerrar esto. O sea, las fake news parecen bien inofensivas, puede ser que parecen que no nos afectan tanto, que no pasa nada con compartir, con retuitear, con etcétera, o con comentarlas, pero a la larga sí nos joden un montón de niveles que todavía ni siquiera nosotros somos capaces de entender. Así es, y hasta compartir tu opinión muy libremente en Twitter o en Facebook o en cualquier red social, compartirla desinformadamente o a la ligera. Sí, no solo es irresponsable, sino que contribuye a También contribuye a todo esto que estamos hablando. Así que esos son los consejos que les dejamos. Solo compartan cosas de VoxBox, compartimos opiniones informadas. Ojalá que nadie de facto me haya escuchado esto. Es una crítica constructiva. No, una crítica constructiva.
le tengo respeto a esa revista. Cierto respeto a esa revista. Bueno, adiós. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.